los micrófonos son totalmente tuyos y bienvenida y gracias por compartirnos de este gran espacio. Muy buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a todos, gracias por esa, digamos, introducción, ¿cierto? La idea es compartirles en el día de hoy una información respecto a la salud y cosas que favorecen a preservar este estado que está tan comprometido en estos días con esta pandemia. Pero primero les quiero desear a todos un feliz inicio de año 2021 con muchas dificultades arrancando, pero también con muchas expectativas en el mismo y espero poderles aportar pues desde un punto de vista médico. Por eso titulé esta presentación en el día de hoy como 2021 iniciando un año de vida saludable. Cierto, yo creo que el 2020 nos dejó esa idea acá de lo importante que es preservar la salud y todavía si vemos noticias estamos diciendo, no, es que la salud de verdad no tiene precio, pero pues vida saludable es fruto de la sumatoria de muchos aspectos, una dieta equilibrada, tener un equilibrio en la parte de la salud mental, el ejercicio físico ayuda a este estado de estar saludable, tener relaciones sociales también ayuda, la higiene personal, el autocuidado, ¿cierto? El consentirnos como se diría y eliminar el consumo de sustancias que consideramos tóxicas, llámese alcohol, cigarrillo u otras sustancias psicoactivas o alimentos incluso, yo los clasificaré en unos alimentos pues que no son adecuados y se convierten en algo muy negativo para nosotros. En lo último que venimos viendo en estos años hemos visto que se hace mucho énfasis en la alimentación, porque es que la alimentación es la base para poder estar bien en la parte mental, en la parte del ejercicio, en tener la energía incluso para tener buenas actitudes, según lo que me alimente, así mismo va a funcionar mi cerebro y me va a permitir relacionarme y actuar en el mundo. Y ahí empezó a tener auge cada vez más y más y más los famosos alimentos funcionales. Un alimento funcional se define, como dice esta diapositiva, es cualquier alimento natural, transformado o ingrediente alimentario al cual se le ha incorporado o aumentado alguna propiedad con el fin de prevenir enfermedad o potenciar un mejor funcionamiento del cuerpo con el fin de mantener un estado de equilibrio que nosotros lo denominamos como salud. Y dentro de estos alimentos funcionales encontramos muchos. Vea, hay alimentos naturales, procesados, dentro de los naturales, si ustedes dicen, vea, a las abuelitas les encanta hablar del ajo, ¿cierto? No solo por el sabor que toman las comidas, sino que porque eso ayuda mucho para la salud, tenían razón, da muchos micronutrientes. Brócoli, nueces, aceite de oliva, ¿cierto? Que son muy recomendados por nosotros los médicos. Dentro de los procesados yo siempre salgo de la diapositiva y les muestro un ejemplo clásico. Ustedes van a un supermercado, entran a la sección de leches y encuentran unas que dicen trae enriquecida en vitamina B12, enriquecida en vitamina D, enriquecida, o sea, le sumaron de más para que me aporte más desde un punto de vista nutricional y por ende mejorar mi salud. Eso es un procesado. ¿Por qué se han preocupado por mejorar o hacer tanto énfasis socialmente en la nutrición y desde un punto de vista médico? Pues porque la salud no tiene precio y la base para preservarla es la prevención, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una genética y esa genética, según lo que me alimente, según el ejercicio que haga, según los tóxicos a los cuales me expongo en el medio ambiente, puede asociarse con que desarrolle más una enfermedad o no. A eso le llamamos epigenética. Y empezamos desde el punto de vista médico de aliméntese bien, evite ciertas cosas, no fume, no tome en exceso, evite, aprenda a manejar el estrés. Y bueno, y empezamos a decirle todo esto a nuestros pacientes. Porque volvemos a lo que dije previamente, la salud es una sumatoria de muchos aspectos, parte medioambiental, mi genética, mi estilo de vida y pues entra también el servicio de atención médica. Factores de riesgo que queremos prevenir, hablándoles de un mejor estilo de vida, factores de riesgo como la obesidad que tanto aqueja a nuestra población. Y si nos vamos al actual COVID-19, es un factor de riesgo para gente joven, para que el COVID, esta infección tan temida actualmente, es de un alto grado de severidad. La hipertensión, a mayor obesidad, a mayor consumo de alimentos poco saludables, mayores cifras tensionales, ¿cierto? La obesidad se asocia con apnea del sueño y la apnea del sueño a su vez se asocia con aumento del riesgo de la hipertensión, de la diabetes y otras enfermedades cerebrovasculares.
las cifras de azúcar, ¿sí? Si tenemos un azúcar que tiende a estar entre 100 o más, ya estamos rayando en la diabetes, ¿cierto? Factor de riesgo para que se me dañen otras cosas, porque la diabetes yo la llamo un enemigo silencioso. Consumo de alcohol, cigarrillo, no ejercicio, las arterias tapadas de grasa, todo esto se desprende de qué o se favorece si me alimento mal. Y ahí entra un alimento funcional que creo que todos fueron un poco introducidos en el tema, el Ganoderma lúcido, pero no es cualquier alimento funcional desde mi punto de vista, como verán, y basados en la evidencia médica, es un alimento funcional que es como un todo en uno, es una cosa súper poderosa dentro de los alimentos funcionales. Pero antes de hablar del Ganoderma, pues hablemos un poquito sobre dónde salió, qué es Ganoderma. Vea, el Ganoderma es un hongo milenario. Algunos dicen 2000 años, exactamente lo que encontramos en las bases de información es que tiene data de hace más de 4000 años. Es un hongo que siempre ha sido asociado en Asia, que fue donde se empezó a narrar sobre este hongo, con salud. Le llamaban el hongo de la inmortalidad, la hierba de la potencia espiritual. Incluso en Asia, según la región, en China le llamaban Lingxi, en Japón Masareishi. El punto es que los grandes monarcas se daban el lujo de decir yo consumo este hongo. Y es un hongo que era muy difícil de encontrar. Como vemos en estas diapositivas, datan y narran, ¿cierto? Todo lo que les está hablando de la parte antiquísima y la historia del Ganoderma. El Ganoderma es un hongo difícil porque era un honor, porque era exclusivo encontrarlo. Es un hongo que crece en madera en descomposición, específicamente de ciruelo y roble, y se encontraba un honguito a 2 máximo en cada 10.000 árboles, muy escaso, por eso era tan valioso. Y el crecimiento actualmente ya se sabe que el que ha sido estudiado, el que ha sido avalado desde un punto de vista de salud es el que crece en Asia y algunas cepas o tipos de los que crecen en Norteamérica. Aquí en Colombia encuentran Ganoderma, la respuesta es sí, pero ese Ganoderma no ha sido estudiado a nivel de laboratorio para encontrar ciertas propiedades que ya les nombraré, por ende corren el riesgo, como digo yo, de ver enanitos verdes si se ponen a consumir un Ganoderma colombiano. El avalado es el que viene de Asia. Y allá crece pues en un ambiente tropical. En Asia se encontraron más de 200 especies. Sin embargo, 6 de todas esas 200 son las que constituyen un mayor beneficio para la salud en un ser vivo. ¿Y qué hizo una empresa, que ahorita les hablaré al final, que tiene el honor de decir y ser guiada por un microbiólogo? Dijo, bueno, si estos 6 son los más potentes, creemos un híbrido en el laboratorio. Y lo trabajó y creó, como por decirlo, un superhongo, una fusión de todos estos 6. Y esa doctora, ¿por qué habla tanto de beneficios para la salud? Sencillo, porque le encontraron que tiene unos componentes que se llaman bioactivos, con actividad biológica. Yo siempre muestro esta diapositiva, ¿por qué? Porque da lo más grande, que es un alimento. Vean, si ustedes dicen, yo les traduzco energía y composición nutriacética del Ganoderma lúcido. Energía, carbohidratos, fibra, proteínas, grasas, es un alimento, ¿sí? El Ganoderma es un alimento natural que alguien lo procesó creando pues, una facilidad para la adquisición, porque nadie se va a consumir un hongo así porque sí. Y lo más importante es que el Ganoderma empieza a llamar la atención es por estos componentes bioactivos que en español le digamos unas proteínas que nos hacen bien a los seres vivos. Unas proteínas, unas que se llaman triterpenoides, que se han asociado incluso con efectos antitumorales, antihistamínicos, favorecer lo que es la parte inmunológica, por eso ahí se anti-VIH, disminuir la presión arterial, disminuir el azúcar, otros. Y otras proteínas que se llaman polisacáridos, también con efecto a nivel antitumoral, en la parte de la regulación de la respuesta inmunológica y en sí protección de toda la toxicidad que nos acompaña a la parte medioambiental, porque estamos en un medio contaminado. ¿Qué más les empezó a llamar la atención cada vez que estudiaban y estudiaban más el Ganoderma, ese alimento? Le encontraron también micronutrientes. Tiene calcio, tiene fósforo, tiene hierro, magnesio, potasio, todo el complejo vitamínico B, la niacina y el inositol. Si vemos, o sea, son demasiadas cosas. Y para sumar, le encontraron más de 150 antioxidantes, que ya explicaré en sí qué son, pero más bien no los dejo con la incógnita. Nosotros simplemente cuando nos levantamos, respiramos, salimos y tomamos el solecito de las 10 de la mañana, estamos
sometiendo un estrés a nuestras células. Las células empiezan a entrar como ¿qué hago? En un estrés se llama metabólico y muchas de ellas pueden tener una ruptura de la membrana y al dañarse la membrana pues se muere. Los antioxidantes evitan que las células tengan un alto grado de estrés, las hacen más estables y no se mueren antes de tiempo. Por eso es que nosotros molestamos tanto con los antioxidantes. Un tomatico tiene 8 antioxidantes, el Ganoderma tiene más de 150. Si vemos es como un complejo vitamínico que suma muchas cosas, proteínas con actividad biológica, más de 100 antioxidantes, micronutrientes, demasiado en un solo lugar, en un solo sustrato. Y como el cerebro aprende comparando, entonces vemos que el Ganoderma lucidum tiene 15 veces más magnesio que el mismo brócoli, 7 veces más vitamina C que la naranja, 8 veces más antioxidantes que la ciruela, 6 veces más calcio que la leche, incluso más proteínas vegetales que las mismas legumbres. Por eso digo, es un alimento funcional demasiadamente poderoso desde un punto de vista nutricional y médico. Y para que sigamos entendiendo más la grandeza de este alimento, nosotros los médicos recomendamos tomarse una copita de vino 2-3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, eso es muy bueno, como ya les dije, entre 10 a 20 antioxidantes tiene una copa de vino o un vino tinto, pero resultó el Ganoderma con más de 154. Nos pone ya como a recomendarlo un poco más. ¿Y por qué? Porque sabemos que entre más antioxidantes, menos riesgo cardiovascular y menos riesgo de hacer demencia a futuro. Eso fue el estudio inicial europeo. Esta es una inferencia, como llamaríamos, arbitral. Y ahora les voy a explicar un poco. Yo digo que uno podría hablar del Ganoderma horas y horas, pero pues no lo va a tener acá horas y horas, ¿cierto? Estamos empezando semana. La idea es mostrarles la grandeza de esto, mirando unos sistemas que son básicos y que yo creo que son las enfermedades por las que más consultan las personas. Yo sí, inicialmente me fui a esta base de datos, se llama PubMed. Los médicos siempre buscamos ahí artículos. Y puse solo reishi, el término japonés, y salió 1104 artículos y uno empieza a bajar y encuentra demasiada información, que la conexión con la salud, que la evidencia en cáncer, que la presión arterial, que el desarrollo nutriacético, o sea, solo un punto de vista nutricional, que la diabetes. Les digo, al momento lo que he hecho es una filtración, puedo decir más de 100 artículos leídos, y les traigo un consenso de qué impacto y qué evidencia encontramos de este hongo ya en ciertas enfermedades. Les hablé de prevención inicialmente. Ahora les voy a hablar, bueno, si yo ya estoy enferma, ¿en qué me aporta? En la hipertensión arterial vemos que es una enfermedad, ¿cierto?, actual, muy vigente y muy frecuente. Se asocia con una mortalidad mundial del 1.56 billones y eso se estima que va a suceder al 2025. Bueno, acá hago una salvedad. Este cálculo no fue hecho durante el coronavirus, ¿cierto? El coronavirus yo creo que ahorita nos está marcando muchos cambios. Hipertensión se denomina presión arterial más de 130-80 según la American Heart Association, que es la que nos dice a nosotros los médicos, si se sube ahí, pues ya está muy alta, aunque eso tiene ciertos parámetros que no vienen al caso. En sí el Ganoderma, a mí personalmente, ¿qué me llamó la atención? Que encontré que ya está establecido métodos de acción que son idénticos a muchos medicamentos que utilizamos desde tiempo atrás. Algo que se llama inhibición de la estimulación simpática. Traducción. El sistema nervioso, dentro de sus muchas clasificaciones, una se llama simpática y parasimpática. Cuando a ustedes se les pone un tigre al frente y tienen que salir corriendo porque dicen me va a comer, aparece el sistema simpático. Ese es el que nos maneja la alerta y la huida. Abrimos pupilas, no nos dan ganas de pronto ir a hacer una micción, o sea, ya vamos a orinar, empezamos como hipervigilantes y correr, alerta. Y cuando hacemos esa reacción, la presión arterial se sube porque cierra las arterias para poder tener buen flujo sanguíneo en los músculos y en todo. Si se inhibe esa estimulación, pues la presión arterial va a bajar y eso ya está descrito y lo hace el Ganoderma mediante sus proteínas. Otro mecanismo de acción que se ha encontrado con el Ganoderma es el aumento de la liberación de óxido nítrico. ¿Qué es eso? Es algo que nosotros liberamos de forma natural y hace que las arterias se abran. Cuando estamos relajados, no sé, viendo un programa de televisión que nos guste mucho, una serie en Netflix, ese relajamiento hace que generalmente la presión liberemos más óxido nítrico y bajamos presión.
El ganoderma mediante sus proteínas logra hacer eso. Y interferencia funcional de algo que se llama la hormona antidiurética. Cuando nosotros necesitamos subir la presión arterial, nuestro cuerpo libera la famosa ADH, antidiurética o vasopresina, para apretar y también pues subir presión. El ganoderma inhibe esta reacción y es un mecanismo que pues, se utiliza también para bajar las cifras de presión arterial. Hay medicamentos que actúan en la ADH, en la vasopresina. Entonces a mí me llamó mucho la atención, vea, un alimento mediante unas proteínas está favoreciendo a bloquear ciertos mecanismos y por ende, por eso es que los pacientes empiezan a tener una presión arterial mucho más controlada. La aterosclerosis. La aterosclerosis en español es acumulación de grasa dentro de las arterias, que a nosotros desde el punto de vista médico nos preocupa mucho porque ese es el principal factor de riesgo previo para hacer un infarto de miocardio, una obstrucción en las arterias periféricas que se llama enfermedad arterial periférica o incluso un stroke en enfermedad cerebrovascular o llamado trombosis, ¿cierto? Pues que famosa porque deja medio cuerpo quieto, aunque pueden haber otras cosas. El ganoderma aquí también impacta. Mediante sus propiedades, proteínas, efectos antioxidantes, hace que haya una disminución del colesterol malo y aumente el bueno. Es que hay un colesterol bueno, sí, hay un colesterol bueno que es el HDL. El HDL siempre queremos que esté altico. Aquí está diapositiva, no sé, aquí está. ¿Por qué? El HDL es un colesterol que coge y saca el colesterol malo de las arterias, es como el que limpia, es el barrendero. El colesterol malo como los triglicéridos, el colesterol total, bueno, en sí estos otros empiezan a bajar. El ganoderma hace que ese colesterol bueno aumente, entonces tenemos mejor barrendero, se limpian o por eso tiende a disminuir tanto el colesterol en las personas que consumen este tipo de alimento. Y también hay algo muy positivo, es que evita que se forme una placa ahí que finalmente termina en el infarto agudo de miocardio. Entre otros efectos que se ha encontrado es que actúa en el hígado, el ganoderma tiene un efecto de protección hepática y mejora el metabolismo, modulando o regulando la síntesis de colesterol. Y a nivel del colon, mediante otras proteínas que son los beta-glucanos, son polisacáridos, regula la absorción de colon, pues la absorción de esa grasa. ¿Cierto? Entonces mire que eso es la sumatoria de muchas cosas. Aquí dice inhibir la agregación plaquetaria, les digo en español de nuevo, eso es evitar que se forme el trombo. Eso hace parte del proceso de formar el trombo. Entonces vemos otro mecanismo o efecto positivo del ganoderma lúcido en la salud. Y el estrés oxidativo, esa palabra también está muy de moda. Por lo que les decía, el simplemente hecho de vivir, ya estamos en estrés oxidativo porque todos nos exponemos a la luz ultravioleta, pues de vez en cuando pues todo el mundo se come una hamburguesita, la contaminación, incluso si hacemos deporte en la mañana, un ejercicio excesivo, hace que entremos en mayor nivel de estrés oxidativo. Eso es mis células y pues o sea todo el cuerpo entra en un proceso de inestabilidad metabólica. Y eso puede generar malestar si no se maneja adecuadamente. Incluso cuando ustedes ya sufrieron una enfermedad como un infarto de miocardio, como las células entraron en estrés, les faltó sangre, ellas ya liberan más estrés oxidativo. Conclusión, nosotros estamos expuestos al estrés oxidativo todos los santos días y cada minuto. ¿Y qué pasa? El ganoderma, aquí hay otro honguito, hoy no lo abordaré, que se llama el Cordyceps sinensis. Estos dos tienen muchos antioxidantes y esos antioxidantes protegen, vuelvo y digo, de ese estrés oxidativo, que finalmente, si no se combate, hace un daño del ADN y si mi ADN se daña, voy a ser una persona enferma. La base de toda nuestra salud son las células. Nosotros estamos compuestos sí o sí por células. La obesidad. Ya les dije previamente, es una enfermedad que abre la puerta a muchas cosas. Se denomina obesidad cuando se saca este calculito que se llama índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado o talla por talla, ¿cierto? Cuando da mayor de 30 ese número, la gente le dice... Carros de 55,000, de 35, de 30. Ya silencié, tranquilo Luis Eduardo. El punto es que cuando hay un índice de masa corporal mayor de 30 son clasificados como obesos. La obesidad es considerada actualmente la enfermedad del siglo XXI porque nos predispone incluso a tener un sistema inmunológico muy malo, ¿cierto? La persona obesa es una persona que está
en una constante respuesta inflamatoria, pero no inflamatoria porque se inflen. Inflamatorio para nosotros es que liberan un montón de sustancias que es como si estuvieran a la defensiva inmunológica, pero es una mala defensa. Por eso los pacientes con coronavirus, que son obesos, se complican más, porque el sistema inmune es pésimo. Pero la obesidad también nos ayuda a otras enfermedades, como el infarto, la diabetes, el cáncer, la osteoartritis, el stroke o trombosis cerebral y la hipertensión arterial. Y yo diría que muchas más, incluso depresión, ya sacando un poco más mi campo. Este artículo hace referencia al efecto del Ganoderma lúcido en pacientes, bueno, en personas obesas, y se centra simplemente en una teoría que ahorita es la que mayor auge tiene desde un punto de vista de endocrinología, medicina interna, psiquiatría y otras especialidades. La obesidad no solamente es fruto de que coman mucho, ¿cierto? O en exceso o no hagan ejercicio. Yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres de raza negra, muchas de ellas tienen su primer bebé y ¡pum!, se suben de peso. Hay un factor genético ya establecido, ¿el por qué? No, pero sumado a esto hay un factor colónico. Resulta que muchas personas tienden a engordarse es porque su colon se llena de bacterias que no son buenas y las buenas se disminuyen, que es lo que se ve acá, que se llama microbiota intestinal. Y ya se sabe que personas que quizás no tenían la predisposición genética, como las mujeres de raza negra, sino personas pues normal, X no tenía el riesgo para ser obeso, pero toda su vida tendieron fue a coma y coma grasas, harinas. Todo ese exceso de grasas y harinas altera esas bacterias normales, las disminuye y aumentan unas malas, que son específicamente los estafilococos. Eso liberan otras sustancias que se llaman lipopolisacarios y crea un desorden en ese colon. Y esos salen unas sustancias del colon que alteran toda la parte metabólica a nivel sistémico y genera mayor resistencia y tienden a aumentar de peso y grasa. Entonces, sabiendo esta teoría, ¿qué se ha encontrado? Que el beneficio o evitar esto depende de tener una buena alimentación. Alimentación a base de cosas que nos den antioxidantes, proteínas benéficas, tengan efectos prebióticos y probióticos. Y aquí yo digo, el Ganoderma también tiene esos efectos. Por eso es que impacta en la obesidad. Esa es una forma indirecta de ayudar al sobrepeso, ¿cierto? Aquí esta gráfica lo muestra más. Aquí CLPC, esos son los lipopolisacarios o lo que liberan las bacterias malas que hacen que bajen nuestras, pues aumenten las bacterias malas y todo eso lleva a un proceso inflamatorio de alteración del funcionamiento del hígado y aumento de la grasa en el cuerpo. Entonces vimos un mecanismo directo y muy de moda explicado con el Ganoderma. Ahora vamos a entrar a la diabetes, enfermedad también que yo digo que es demasiado común ligada a la obesidad y pues que agobia a muchas personas. Y yo digo que ahorita desde que hablamos de prediabetes ya no hablamos, o sea, hay mucha más población que tiene alterada la regulación de su azúcar. El Ganoderma tiene un efecto antidiabético. Primero, como lo dije, si previene obesidad, pues ya está previniendo de cierto modo esa alteración metabólica, ¿cierto? Y aquí, en lo que está en amarillo, me permito traducir, dice, el Ganoderma lucidum tiene unos polisacáridos que se han reportado que tiene un efecto o actividad hipoglicemiante y regulan, aumentan los niveles de insulina en la sangre. Si mi cuerpo tiene mejor niveles de insulina, meto más azúcar en los músculos y demás tejidos, y tengo unos niveles de azúcar mucho más regulados. Ahí lo dice. Y eso ya ha sido determinado que se logra mediante pues algunas proteínas del Ganoderma. Y no solamente ayuda en eso del azúcar, de meterle, sino que en el hígado también regula la producción del azúcar, que se produzca lo que se debe cuando se debe y se guarde el azúcar que se tenga que guardar. O sea, modula. La respuesta modulatoria en realidad no tenemos un medicamento ahorita que sea como tan graduado. Y pues un alimento nos beneficia en esto. El Ganoderma y el sueño. Muchas personas pues padecen esto. Yo como psiquiatra y subespecialista en psiquiatría en la CECI que los veo y yo creo que es de las peores cosas que puede pasar, no dormir. Hay un estudio, a mí me encanta este estudio, son unos ratoncitos. Nosotros los médicos siempre empiezan todos los estudios en animales y después se van a los humanos, ¿cierto? Este es de los primeros, ¿cierto? Y aquí dice que a unos ratoncitos se les dio el extracto de Ganoderma más un medicamento que da sedación,
que es el pentobarbital de sodio, y a otros solo les dieron el medicamento tradicional, que se encontró pero pues sí se logró sedación en los dos grupos, pero primero en los que tenían el extracto de Ganoderma necesitaron menos dosis del medicamento. ¿Por qué me gusta este estudio? Porque demuestra lo que yo tanto pues digo, el Ganoderma potencia nuestros tratamientos tradicionales. Hay personas que dicen que yo me curé, yo no puedo hablar de eso, no hay artículos que me sustenten esa información y sería una falacia, pero sí les puedo decir que ayudan a un mejor control de muchas situaciones y muchas veces lo que he visto es que terminan utilizando dosis mucho menores de los medicamentos tradicionales. ¿Y qué encontramos? Que estos ratoncitos con el Ganoderma y su medicamento para dormir se durmieron mucho más rápido, por eso menor latencia del sueño y mayor duración, durmieron mucho más tiempo que los ratoncitos que solo le dieron el medicamento, porque es algo que actúa de una forma muy natural, por así decirlo. Y además vemos que las proteínas que tiene el Ganoderma actúan en un receptor que nosotros conocemos muchos, que son las famosas benzodiazepinas. Muchos si se van a leer esto se van a asustar y decir, uy, no, hay medicamentos que se llaman así, actúan ahí y hacen daño. Esto no es un medicamento, eso es un alimento. Nosotros los seres humanos tenemos esos receptores de forma natural, médicamente los activamos con fármacos que tienen ciertas complicaciones, pero lo bonito, este alimento no genera las complicaciones que pueden generar las famosas benzodiazepinas, que es la dependencia. Aquí de una forma simplemente alimentaria se activa un canal que tenemos normalmente en el cerebro y favorece a que durmamos mejor. ¿Por qué? Porque liberan más una sustancia en el cerebro que se llama GABA. ¿Cierto? El GABA nos seda, nos pone más tranquilos y nos hace que nos dé sueño. Y ese sueño es un sueño más profundo, por eso es que, mire, esta parte no REM, el sueño nosotros lo dividimos en dos, no REM y REM, o sea, sin movimientos rápidos de los ojos y con movimientos rápidos. El que no tiene movimientos rápidos, esta primera fase, es cuando nos vamos quedando dormiditos. El Ganoderma favorece a eso, a que vayamos profundizando el sueño. Ahí es donde se le ha encontrado el beneficio. La parte de neuroprotección, ya que estamos hablando de sueño, yo hago más énfasis en esta presentación con respecto a una potencial de desarrollo de una demencia. Y de las demencias más nombradas y la más común y que tenemos mayor riesgo a mayor edad es la demencia tipo Alzheimer, pero ahorita no se llama demencia sino trastorno neurocognitivo mayor. Eso ya son cosas de nosotros, los médicos, que nos gusta enredar cositas. El punto es que la causa de esto es la acumulación dentro del cerebro de ciertos materiales, ciertas proteínas que se plegan mal y se van acumulando y van creando como obstáculos en los circuitos del cerebro. ¿Cierto? Y eso finalmente lleva a que si se dañan los circuitos, pues no voy a tener buenas conexiones y viene la pérdida de memoria y vienen todos los otros síntomas. Y ahí también hay un proceso inflamatorio. El Ganoderma tiene impacto en esto, evita mediante sus mecanismos de antioxidantes a que se acumulen en exceso esas placas que llamamos placas amiloides. Entonces se le atribuye un efecto de neuroprotección. Incluso me salgo un poquito acá, hay un artículo, no lo traigo acá a colación, pero ya se sabe que el Ganoderma, por el efecto de la mejoría colónica, al tener un mejor funcionamiento colónico, hay menos proceso inflamatorio y mejoría de la capacidad cognitiva, atención y memoria. Eso también está descrito. Entonces vemos que es prevención, tanto para gente que simplemente dice, es que yo soy muy inatento y muy desmemoriado, como para aquellas personas que tienen un riesgo para desarrollar una demencia. Y todo por su efecto antioxidante, efecto antiinflamatorio y pues protección antioxidativa. El sistema inmunitario, ahorita sí que está de moda con el coronavirus, póngase en tapabocas, lávense manos y yo le agrego y aliméntense bien. Vea, nuestro sistema inmune, la base de todo es la alimentación, entonces por eso hay gente que dice, yo me chupo estas pastillitas de vitamina C, voy a tomar juguito de limón que eso ayuda. Otros dicen aguapanelita con limón. Bueno, el punto es que todo el mundo busca mediante creencias previas alimentarias fortalecer su sistema inmunitario, sí es cierto, pero como les dije, el Ganoderma tiene un plus, es un todo en uno, son demasiadas cosas que fortalecen directamente todas las líneas inmunológicas, tanto la adquirida como la natural. La adquirida es lo que quieren fortalecer con las vacunas, crear defensas para algo.
y la natural es con la que yo nazco. Y pues generalmente me pasó esta información mi mamá, ¿cierto? O la madre de ustedes. Entonces el punto es que el ganoderma regula muchas células, las de primera línea de batalla y segunda, haciendo que sea un sistema inmune que reaccione cuando tenga que reaccionar. Por eso le llaman inmunomodulación. O sea, no es que el sistema inmune no aparece nada y lo va a tener arriba, no, porque si no haría una enfermedad autoinmunitaria. Simplemente si tengo algo de lo que me tengo que defender, respondo de la mejor forma posible. Y esto lo han estudiado en enfermedades como la hepatitis B, donde se ha mostrado menor utilización de antivirales, enfermedades del VIH, que son ejemplos pues más claros de esto. Y en pacientes que sean alérgicos también se ve un beneficio, porque la rinitis, el asma es una enfermedad inmunológica también. Al tomar esto hay menor reactividad pulmonar y en general en todo el cuerpo, por ende mayor control de sus alergias. En las infecciones pues va igual de la mano de la parte inmunológica y aquí se trae a colación el coronavirus de nuevo. No es que vaya a curar el coronavirus, yo digo que el que se alimenta bien y más si utiliza ese tipo de alimentos, yo personalmente consumo todo esto, va a tener un mejor sistema inmune y si se enferma le va a ir mucho mejor porque también está disminuyendo otros factores de riesgo que ya se los nombré previamente. Entonces es una opción muy buena fuera del tapabocas y el lavado de manos simplemente, ¿cierto? Y el distanciamiento, que hago énfasis que lo haga. Ya en otros sistemas, el sistema osteomusculoarticular, vemos que tiene un efecto antiinflamatorio y de modulación del dolor. Por eso pacientes con fibromialgia le ven tanto beneficio a esto y hay artículos al respecto. Y también tiene un efecto directo por su calcio y porque tiene un efecto en las células que manejan los huesos, en que tengamos menos pérdida de minerales y de calcio a nivel óseo y menor desarrollo de una artrosis. Pero yo ya tengo artrosis. Es perfecto, no es que le vaya a regenerar el hueso, pero va a evitar que eso siga avanzando y aumente su dolor, aumente su discapacidad, aumente su sufrimiento. Y ya para ir cerrando, tu mala alimentación de hoy serán tus problemas de salud mañana. No hay que esperar para estar enfermo, para decir voy a prevenir, y mucho menos si uno ya está enfermo, uno con más veras tiene que cuidarse para que no avance la situación. Por eso yo digo que aquí hay que mirar estas dos palabras, costo y valor. Costo, yo no sé, para mí es muy costoso estar enfermo. Un medicamento en promedio no les baja de 60 y uno en promedio les formula 3 y empiezan a sumar, ¿cierto? Entonces hay que darles valor. Y a nosotros el valor a la salud, valor a lo que me ayude a preservar ese estado de equilibrio. Lamentablemente y por tradición a nosotros nos enseñaron a invertir en la enfermedad, pago prepagada, dígame doctor cuánto vale esa pasta, no importa, yo lo compro donde sea. No, aprendan a invertir antes de que exista una complicación, hay que prevenir, eso vale muchísimo más. El extracto del ganoderma, que tiene todas esas propiedades, que es la fusión de los 6 hongos con mayor beneficio, están en estos productos que son de alto consumo para las personas. El microbiólogo que les hablé llegó y dijo, bueno, si la gente no consume hongos en América, pongámoslo en cosas que consuman todos los días. Puso este extracto en un café tipo tinto, clásico, que es descafeinado, ¿cierto? Es un café arábigo delicioso que aparte de ser descafeinado tiene todas estas propiedades, por eso los hipertensos lo pueden tomar, los diabéticos, a esos que eran tinteros se les decimos, cuidadito, se toma un tinto, pues si es un tinto de Nescafé, qué pena nombro la marca, u otro, pues no, porque es un tinto normal, esto no es un tinto normal, es un alimento o un tinto funcional o saludable. Un tintico tipo capuchino, que yo lo llamo café con leche, es delicioso, también con bajo contenido de cafeína y que tiene un extracto que beneficia en otros sistemas y con todas las propiedades. Un chocolate que sí es la panacea para mí, un chocolate suyo delicioso, saludable con este extracto de ganoderma, un cereal que aparte de tener el extracto del ganoderma, avena tiene otro alimento funcional, pues que no traje acá a colación, que es la espirulina, que es catalogada como el alimento del futuro según la Organización Mundial de la Salud por el alto contenido proteico, una alga que utilizan los de la NASA cuando se suben por allá a la luna o más allá. Crema dental, ahí hay extracto de ganoderma, que la hace especial, que no tiene flúor, ¿cierto? El flúor
de poquito en poquito se hace mucho, por eso les hablé de la epigenética. Lamentablemente desde chiquitos cuando empezamos a cepillarnos con XY marca, estamos mandando quizás poquito a poquito flúor y esto aumenta el riesgo de cáncer. Si yo tengo una genética para eso y tengo la oportunidad de utilizar algo que no me aumente el riesgo, ¿por qué no utilizarlo, cierto? Y fuera de eso, pues el Ganoderma mediante todas sus propiedades mejora la salud oral en muchos aspectos. El jabón, una belleza para los alérgicos, para los que tengan algún problema dermatológico por las propiedades del extracto de Ganoderma, pero pues no hice pues mucho énfasis en la parte dermatológica. Y este cordigol es distinto, es otro tipo de hongo, es el Cordyceps sinensis, también con muchas propiedades para la salud. Sin embargo, haré énfasis en el Ganoderma hoy y están las cápsulas. La diferencia entre unas cápsulas, la una y la otra, es que el Ganoderma es el hongo mayor y el Exilium es el hongo joven. Y el hongo joven dice que tiene mayor carga de lo que se llama germanio orgánico, que tiene más evidencia para disminuir el riesgo cardiovascular. Pero el Ganoderma mayor también tiene eso, es como cargarme un poquito más de una cosa, si soy más hipertenso, tengo más trombosis, etc. Y una capsulita equivale aproximadamente a 3 sobres de tinto, ¿cierto? Como para que tengamos la claridad, pero el producto es uno solo, extracto de Ganoderma. ¿Cómo me lo tomo? Como quiera, hay muchas opciones. Es muy fácil tener salud actualmente. Estar sanos depende de cada uno y en el modo en que se cuida su cuerpo. La alimentación es básica para poder y hace parte de este cuidado. Y pues hasta aquí va la presentación. Muchísimas gracias a todos por el momento.